Los saludo en el nombre de Jesucristo. Gracias a Dios por la vida y por la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Aquí estamos y vamos a compartir en el libro de Jonás capítulo 2 y el versículo 1. Dice así: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz fue oída. ¿Dónde te encuentras en este momento? Querido hermano, querido amigo, ¿dónde estás? ¿Cuál es la situación que vives? A Dios no le interesa dónde te encuentres, lo que le interesa es oír tu voz. Puede ser que estés en un momento donde la fama te rodea, donde el poder político te rodea, donde el poder económico lo tienes. Había un hombre llamado Saulo. Tenía todo el poder económico y político. Camino a Damasco, Dios se le apareció. Desde ese momento cambió su vida. No le preguntó Dios en qué circunstancia, si su economía o su política estaba bien. Dios lo transformó al momento. Se apareció a él y su vida fue cambiada. Querido amigo, de pronto te encuentras en esa situación donde te puedes olvidar de Dios, pero sin embargo Dios está listo para cambiarte, para oír tu ruego, para oír tu súplica. Puede ser que te encuentres en una situación de pobreza, pero en medio de esa pobreza Dios puede sacarte a flote. Había una mujer, en el Evangelio según San Marcos capítulo 12 y el versículo 43, habla de una viuda, de su pobreza. En medio de la pobreza, en medio de la escasez, dio todo lo que tenía y se convirtió en uno de los ejemplos más hermosos de la Biblia. Es la que nos da la fuerza, es la que nos ayuda en momentos difíciles. Pero también te puedes encontrar en un momento de abundancia, de riqueza, de mucho dinero. Pero puedes tener la necesidad de conocer a Dios. Puede ser que ahí en el fondo de ese corazón que tienes haya la necesidad de conocer a Dios. Eso le pasó a un hombre llamado Zaqueo, San Lucas capítulo 19, versículo 2, donde habla de un hombre rico, pero que había una necesidad de conocer a Jesús. Y cuando se encontró, su vida fue cambiada. Vuelvo a preguntar, ¿dónde te encuentras? A Dios no le interesa. ¿Cómo te encuentras? A Dios no le interesa. Lo que está interesado Dios es que tú le hables, de que tú te interesa hablar a Él. Y Dios te puede cambiar. Puede ser que te encuentres en medio de un país, puede ser que tu país esté en guerra. Había un hombre también, Josué capítulo 10, versículos 12 y el 13, en medio de la guerra, vio que no le iba a alcanzar el tiempo y oró a Dios. Y el sol tuvo que detenerse al mediodía hasta que tuvo la victoria. Estás en guerra, Dios te puede oír en medio de la guerra. No hay lugar en el mundo, no hay lugar en el universo que Dios no pueda oírte. Puede ser que estés en medio de la hambre, de la escasez de alimento y no tengas para comer. Pero en Mateo capítulo 14, versículo 15, 16, 17, se encuentra que había más de 5,000 personas y solamente habían 2 peces y 5 panes. Dios multiplicó el alimento. Todos comieron y sobró. Porque solamente depende de tu palabra, de tu pedido. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás tu situación? ¿Estás en medio de un país en guerra? ¿Tu familia está en escasez? ¿Tiene hambre? ¿Estás en medio de la riqueza, en medio del poder político? ¿Estás pobre? No interesa.
Estás hundido, estás en medio de la tormenta. De ahí Dios te oye. Querido amigo, no retarde. El tiempo pasa, los días son malos, se vienen momentos más difíciles. Y es el momento de buscar a Dios. Es el momento de pedir a Dios. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Te aseguro que hoy Jesucristo te puede ayudar. Él te puede sacar del lugar de donde estás. ¿Sabe? Solamente pídele a Él y Él te dará. Lo dice en San Mateo también, capítulo 7. Pedidme y yo os daré. Buscad y me hallaréis. Llamad y se os abrirá. Querido amigo, que Dios nos bendiga. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de pedirle a Dios. Es el tiempo de clamarle a Dios. Si estás enfermo, Él te puede ayudar. Hay un ciego. San Marcos capítulo 10, versículo 48. Bartimeo, el ciego. No importa, clámale. Se acercó a Jesús el ciego y le dijo: Jesús, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: quiero ver. Pero fue porque le clamó, fue porque le pidió, fue porque le habló. Háblale y Él te responderá. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y clámale antes que sea demasiado tarde.